Listo. Listo. ¿Se nota? Confirmen, por favor, ¿se nota? Sí, profe. Sí, se nota. Ya está. Se escucha, se ve y listo. Listo entonces, listo entonces. Listo entonces. Bien, hoy ya vemos cuentas nacionales o indicadores económicos. ¿Listo? Ya está. Ya está. ¿Qué serán? A ver, vamos haciendo una breve introducción como siempre. ¿A qué nos vamos a referir? ¿Qué será esto de cuentas nacionales o indicadores económicos? Entonces, cuando hablamos nosotros de cuentas nacionales o de indicadores, lo que vamos a tener en cuenta aquí es que al Estado que realiza, que tiene que manejar sus cifras, el Estado que tiene que tener sus cuentas, que tiene que tener sus cifras, hay que verlo como una empresa, ¿sí? Hay que verlo como una empresa. ¿Cómo es la cosa en la empresa? ¿Cómo es la cosa en las empresas? ¿Las empresas necesitan manejar sus cuentas o no necesitan manejar sus cuentas? ¿Qué dicen? ¿Qué les parece? ¿Qué creen? ¿Qué opinan? A ver, participando, concentrados como siempre en la clase. ¿Las empresas deben manejar sus cuentas o no deben manejar sus cuentas? ¿Por qué tienen que manejar sus cuentas? Y cuando me refiero a manejar sus cuentas, ¿no? ¿Cómo es eso de manejar sus cuentas? A ver, las empresas tienen que saber cuánto gastan, los costos, ¿no? Cuánto ganan, utilidad, ¿cierto? En qué tiempo van a recuperar su inversión, ¿cierto? ¿Para qué les sirve todo esto a las empresas? ¿Por qué es necesario que las empresas hagan todo esto? ¿Por qué será necesario que las empresas hagan todo esto? Claro, para poder administrar bien, para optimizar ganancias, para poder tomar decisiones acertadas, ¿sí? Entonces las empresas van a tener que tomar estas decisiones, hacer estas cosas, ¿sí? Hacer sus cuentas, tener sus cuentas, y de esa manera elegir, ¿no? Elegir lo que pueden hacer, lo que quieren hacer, ¿sí? Así van las cosas. Así van las cosas entonces cuando nosotros vemos las cuentas nacionales, ¿sí? Las cuentas del Estado. Bien, entonces vamos a tratar al sistema público, al sector público, como que fuera una empresa privada también, y poder tener las cuentas claras para poder tomar decisiones acertadas. Un poco de lo que vamos a realizar, hoy día como una suerte de, de índice, ¿no? Cuentas nacionales, mis cuentas nacionales, mis agregados económicos, mi PBI real, nominal, PBI, ¿no? Mi Producto Nacional Bruto, mi Producto Nacional Neto,
mi Producto Nacional Disponible, los per cápita, los indicadores, ¿no? Las tasas. ¿Listo? Ahí están las imágenes de la ciudad, ¿cierto? ¿Debe desarrollarse la ciudad o no debe desarrollarse la ciudad? ¿Debe mejorar la economía o no debe mejorar la economía? Claro, debe mejorar la economía, debe mejorar la ciudad. Y debemos realizar las actividades, pues, ¿no? Y hay que desarrollar las actividades. ¿Cierto? Hay que desarrollar las actividades. Y entonces vamos a empezar a ver lo que son las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales. ¿Qué deben hacer las cuentas nacionales? ¿Qué serán? Son un registro contable. Son un registro contable de las transacciones realizadas por los distintos sectores, ¿no? Son un registro contable de las transacciones realizadas por los distintos sectores de la economía. A ver, entonces vamos a señalar lo fuerte aquí, ¿qué será? El término aquí es registro contable. Registro contable, ¿no? De las transacciones realizadas por quién? De los distintos sectores de la economía. El registro contable de las transacciones realizadas por los distintos sectores de la economía, en el cual se brinda una perspectiva global del sistema económico. ¿Cierto? Un registro contable de las transacciones realizadas por los distintos sectores de la economía, donde se brinda una perspectiva global del sistema económico. Ahí está. Entonces vamos a conocer esto como agregados también macroeconómicos. ¿Por qué se le va a llamar agregados macroeconómicos? Son agregados macroeconómicos cuando yo tengo la cuenta en su conjunto, ¿sí? Cuando yo tengo la cuenta en su conjunto, va a ser un agregado macroeconómico. ¿Por qué macroeconómico? Macro. Cuando yo digo macro, es porque es a nivel de todo el país. ¿Sí? Podríamos cambiar acá. Ahí mejor. Ahí mejor para que se note. Cuando decimos macroeconómico, ¿sí? Nos referimos a que es la cuenta de la economía en su conjunto, ¿no? Va a ser la cuenta de la economía en su conjunto. Macroeconómico. A ver, por ejemplo, si yo digo, sube el precio del pan, ¿no? Pan, por ejemplo, ¿no? Pan sube de precio. ¿Cómo yo, esta variable que hay que hacer? Si yo digo pan sube de precio, ¿será una variable macro o una variable micro? Si estoy hablando de un solo producto, ¿no? Un solo producto que es el pan, ese solo producto que es el pan sube de precio.
¿Qué será? ¿Una variable macro o una variable micro? El pan sube de precio, es un solo producto, ¿ah? ¿Será una variable macro o una variable micro? Solamente el pan subió de precio. ¿Qué dicen? ¿Variable macro o variable micro? Claro, micro. Es una variable micro. El pan subió de precio, variable micro. ¿Sí? ¿Cómo lo llevo yo a la variable macro? ¿Podríamos hacerlo? ¿Podría llevarlo a la variable macro para que se pueda entender esta parte del agregado macroeconómico? ¿Cómo sería la variable? Entonces ya no sería, escuchen, ya no sería solamente que el pan subió de precio, ahora sería, ¿no? Que todos los productos subieron de precio. A ver si se dan cuenta. ¿Cuál sería la variable macro? No, o sea, si yo digo el pan sube de precio, es una variable micro. Para que sea macro, tendría que hablar de todos los precios, de todos los productos. ¿Cómo se llama cuando todos los precios de todos los productos suben de precio? Ya, pero ahí está Sandra. Ahí está Alessandro. Claro, si yo tengo el precio de un producto que sube, ¿sí? Por ejemplo, ahí está el ejemplo claro, ¿no? El producto del pan, subió el pan. ¿Será una variable macro? No. ¿Qué es? Una variable micro, ¿cierto? Y si es una variable micro, ¿cómo lo transformo al macro? O sea, ya no quiero que solamente sea el precio del pan el que está en juego, ¿no? Sino ahora quiero que todos los precios, el precio de todos los productos, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar esa variable? Si yo lo quiero transformar al macro, esa variable se va a llamar, esa variable se va a llamar inflación, pues, ¿no? ¿Cierto? Inflación. Esa va a ser la variable inflación. ¿Listo? Eso sería, ahí yo estaría hablando de una variable macro. Ya, más clarito. Si yo digo, Carlitos pierde el empleo, ¿macro o micro? Sandra, ¿quién más? Carlitos pierde el empleo, ¿macro o micro? Smith, ¿quién más? Ahí está, ya, Alessandra, está. ¿Quién está? A ver, ya está. Está Gabriel, está Jaime, está Alessandro, está claro, micro. ¿Cómo yo lo llevo a la variable macro? Porque ¿qué será macro? Los agregados, o sea, todo en su conjunto. Sandra, Sandra Chafloque, bien ahí. Claro, la variable macro de una persona, si una persona pierde el empleo, no es macro, es una sola persona que perdió el empleo. Si yo quiero ver cómo, si yo quiero ver la variable macro de todos los que han perdido el empleo, ¿cuál va a ser? La tasa de desempleo en el Perú. Si yo veo que sube el precio del pan, ¿qué va a ser micro? Si yo quiero ver cómo se llama, cuál es la variable cuando suben todos los precios de todos los productos, se va a llamar inflación. Y eso no es difícil para ustedes, solamente tienen que darle forma porque la terminología la conocen. Desempleo, inflación, lo conocen. Y demás variables, ¿cierto? ¿Cuál es una característica entonces? ¿Cuál es una característica entonces de las variables que cuantifican las actividades? ¿Sí? Cuantifican las actividades. Y si cuantifican las actividades, significa que son variables numéricas, dependiendo, claro, dependiendo si nombras uno o si nombras todos, pues, Sandra, ¿no? ¿Y cuál es la característica? Es que sean cuantificables, o sea, que sean variables numéricas.
O sea, la característica es que sean cuantitativas, ¿sí? La idea es que sean cuantitativas. ¿Listo, listo? Listo, 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 listo. Ya está. Agregados macroeconómicos. Entonces vamos a empezar con las primeras variables, ¿sí? Vamos a ver las primeras variables de los agregados macro. ¿Cuáles serán las primeras variables de los agregados macro? Por ejemplo, el PBI. El PBI. ¿Han escuchado hablar del PBI o no han escuchado hablar del PBI? Claro, el Producto Bruto Interno, ¿no? El famoso PBI, el famoso Producto Bruto Interno. Si yo digo PBI, entonces yo digo Producto Bruto Interno. ¿Sí? ¿Y qué será? ¿Y qué será ese famoso PBI, ese famoso Producto Bruto Interno? ¿A qué nos referimos? Ah, no hay problema, Sandra. Puede ser, ¿ah? No hay problema, Sandra. No hay problema, porque viene de una traducción, así que no hay problema. PBI, PIB, no creo no creo que te confunda mucho. Además te digo que no hay, además te aclaro también que no hay problema. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo vamos a definir? ¿Cómo vamos a definir? Vamos a definir entonces como que esto va a ser el valor de mercado de los bienes y servicios finales producidos durante un periodo determinado. Valor de mercado de los bienes y servicios finales producidos durante un periodo determinado por los factores de producción de residentes en el Perú. Vamos a marcar esto. Finales. Bienes y servicios finales. Oh, pasa. Residentes en el país. ¿Qué factores van a ser? Los factores residentes de un país. ¿Sí? Los factores residentes en un país, los factores residentes de mi país. ¿Qué es importante? ¿Qué es importante? Es importante el PBI, es importante el PBI, porque es la producción nacional. Y cuando hablo de producción nacional, ¿sí? Me estoy refiriendo a bienes y servicios, pues. ¿Sí? Este es uno de los puntos que nosotros tenemos que saber, ¿no? Uno de los puntos que nosotros tenemos que saber. ¿Cuáles? Los bienes y los servicios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la producción nacional está formada precisamente por bienes y servicios, pues. ¿Se acuerdan o no? ¿Saben eso, no? A ver, ¿qué es lo que produce una economía? Una economía va a producir bienes y servicios. Cuando una economía produce bienes y servicios, entonces eso es lo que va a vender al resto del mundo. Aquí, con los bienes y servicios, se detalla todo, se explica todo, pues, ¿no? ¿Sí? Producido durante el periodo de tiempo siempre es de un año. El periodo de tiempo siempre va a ser por un año, ¿no? ¿Sí? Y naturalmente, ¿quiénes lo van a hacer? Los residentes de un país.
¿sí? La producción de residentes de un país, los residentes de un país. Ya está, eso es lo que hay que dejar en claro. Y naturalmente que van a existir tres métodos. ¿Cuáles van a ser los tres métodos de producción? Mis tres métodos de producción del PBI van a ser el método de la producción, el método de la producción, ¿sí? El método del gasto, ¿sí? Y el método del ingreso. El método de la producción, el método del gasto y el método del ingreso. O sea, son tres caminos que nos llevan a lo mismo, ¿sí? Son tres maneras, son tres caminos que nos llevan a lo mismo, ¿sí? Ya está. A ver, pregunta. Si yo sé cuánto produce un país, ¿puedo saber cuánto gana o no? Claro, claro. Si yo sé cuánto produce un país, yo puedo saber cuánto gana. Si yo sé cuánto gasta un país, ¿también puedo saber cuánto gana o no? Si yo sé cuánto gasta un país, ¿puedo saber cuánto gana o no? Claro. Si yo sé cuánto tiene de ingreso un país, ¿también sé cuánto gana o no? Prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Cierto? Prácticamente lo mismo. Ya está. Entonces voy a utilizar estos tres métodos que me van a llevar a lo mismo. ¿Sí? Ya. Vamos a ver. Método del gasto. El método del gasto. ¿Cómo es que hago yo el método del gasto o cómo es que realizo yo el método del gasto? ¿Sí? El método del gasto es naturalmente a partir de los gastos que se realizan, ¿sí? Dentro de los sectores. Por eso que aquí hay una ecuación, miren. Acá hay una ecuación. Entonces, la ecuación, ¿qué me indica? Quiero ver qué es esto. CG, GCH, GCG, FBKE, FBXM. Lo tengo acá. Lo tengo acá. Gasto de consumo de los hogares. Gasto de consumo de los hogares. Ya está, gasto de consumo de los hogares. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué gasto de seguro, qué gasto de consumo de los hogares? Gasto del sector privado, pues, ¿no? Los hogares son los privados, pues, las familias. ¿Por qué? Porque voy a también tener gasto de consumo del gobierno, ¿sí? Gasto del consumo del gobierno. ¿Qué es gasto del consumo del gobierno? El gasto del consumo del gobierno va a ser todo lo que gasta el sector público. Gasto del consumo del gobierno, todo lo que gasta el sector público. Formación bruta de capital fijo, ¿le suena algo? Si yo digo formación bruta de capital fijo, ¿le suena algo? ¿A qué le sonará la formación bruta de capital fijo? Claro, un poco es claro. Formación bruta de capital fijo, ¿sí? Formar capital. Formar capital, forma capital. ¿Cómo haces para formar capital? ¿Qué haces si quieres formar capital? Inviertes, pues. Inviertes. Para formar capital, inviertes. ¿Sí? Entonces esto va a ser inversión. ¿Sí? Luego formación de existencias, ¿qué es? Formación de existencias es todo lo que yo tengo, es la producción que tengo lista, lo producido.
La variación de existencias es lo producido. ¿Cierto? ¿Y se acuerdan de X? ¿Se acordarán de X? ¿Qué será X? Exportar, pues exportar. ¿Y qué será M? Importar. Listo. Ahí tengo mi ecuación. ¿Sí? Cuando yo quiero ver el método del gasto. Ya está. Aquí está lo que les decía yo hace un ratito, ¿no? ¿Qué les decía hace un ratito? El PBI calculado por los 3 métodos nos retorna el mismo resultado. Ya está. Ahí tienen entonces el método de gasto. Facilita. Seguimos. Método de la producción. Método de la producción. ¿Cuándo tengo método de la producción? Aquí está. Sumatoria, ¿no? ¿La sumatoria de qué? El valor agregado bruto. El valor agregado bruto. Y derechos de importación y impuestos a la producción. Valor agregado bruto, derechos de importación, impuestos a los productos. ¿Qué me da esto? Esto me da la ecuación. ¿Qué ecuación? ¿Sí? ¿Qué ecuación? Del método de la producción. La ecuación del método de la producción. Luego tengo un método del ingreso. Voy a tener método del ingreso. Si yo digo método del ingreso, entonces, que tengo todo lo que es ingreso, fíjense. Que parece obvio, ¿no? Que parece obvio, pero ¿y qué es obvio? Porque si yo digo todo lo que es ingreso que tengo, remuneraciones. R. Remuneraciones, pagos, pues. Pagos a la gente. ¿Sí? CKF. CKF. ¿Qué será CKF? Consumo de capital fijo. CKF, consumo de capital fijo. Luego que tengo. Allá. Antes de pasar al otro. Si yo digo consumo de capital fijo, si yo hablo del consumo de capital fijo, entonces, ¿a qué me refiero? ¿Han escuchado el consumo de capital fijo? ¿Han visto a lo que se refiere el consumo de capital fijo? El consumo de capital fijo entonces va a ser la depreciación. ¿Se acuerdan de la depreciación? Esta es la depreciación. ¿Se acuerdan de la depreciación? ¿Se acuerdan de la depreciación, gente? ¿Cuándo tengo depreciación? ¿Cuándo se deprecia algo? ¿Las cosas se deprecian o no se deprecian? A ver, un ejemplo de depreciación, ¿ya? Un ejemplo de... A ver, imagínense que la uni va a renovar los salones, las aulas. Y si la uni va a renovar los salones, va a renovar las aulas, ¿qué tiene que hacer con las carpetas que tiene ahora? Sería bueno, ¿qué sería mejor? ¿Que las guarde de recuerdo o que las venda? Se va a renovar las aulas, ¿sí? Lo más recomendable sería vender, ¿no?
¿Ya? ¿Y cómo las va a vender? ¿Al mismo precio que las compró, más caro o más barato? ¿Cómo lo venderá? ¿Al mismo precio que lo compró, más caro o más barato? Más barato, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque está usado, porque está deteriorado, porque está malgastado, porque está depreciado. ¿Sí? ¿Queda? ¿Estamos claros? Eso va a ser la depreciación. De segunda, como le dicen, ¿no? ¿Sí? Eso va a ser la depreciación o el consumo de capital fijo. Impuestos a la producción e importación también, ¿sí? También va en el método del ingreso. Y excedente de explotación. ¿Qué será el excedente de explotación? Que esto que les puede parecer raro. No, tranquilos, sino, tranquilos que tienen que familiarizarse con los términos. Estos temas no se ven todos los días. O sea, todos los días la gente no está viendo cuentas nacionales, esas cosas. Así que tranquilos. Aquí yo les voy explicando, van comprendiendo y tienen que estudiarlo, pues, ¿no? Entonces hablo del excedente de explotación. ¿Qué será el excedente de explotación? ¿Qué será el excedente de explotación? El excedente de explotación viene a ser las ganancias de las empresas. ¿Sí? Las ganancias de las empresas. Ahí tengo excedente de explotación. Y ahí tengo ya mis tres métodos, ¿no? Los tres métodos. Evolución de la producción nacional. Evolución de la producción 2016 al 2020. Miren cómo se registra el 2020. ¿Hay caída o no hay caída? ¿Hay caída o no hay caída en el 2020? ¿Por qué va a haber caída? Por los problemas sanitarios, pues, ¿no? Hay caída y va a haber caída por los problemas sanitarios. ¿Listo? Hay caída y va a haber caída por los problemas sanitarios. División del PBI. División del PBI. ¿Qué voy a tener? Voy a tener PBI nominal y voy a tener PBI real. Voy a tener mi PBI nominal y voy a tener mi PBI real. ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? Mi PBI nominal va a ser el valor de los precios de mercado a precios corrientes. A precios corrientes. Eso hay que dejar claro acá. ¿Sí? De la producción, ya saben, de los bienes y los servicios finales producidos en un país. De los bienes y los servicios finales producidos en un país. Durante un periodo determinado de tiempo. Ese periodo determinado de tiempo siempre va a ser ¿de cuánto? De un año, pues, ¿no? Valor a precios de mercado de la producción de bienes y servicios finales producidos por un país durante un periodo determinado de tiempo. El PBI real, cuando decimos PBI real, la producción de bienes y servicios finales producidos en un país, ¿no? A precios constantes. Ustedes dirán, ¿para qué sirve todo esto? Ahorita vamos a ver. ¿Sí? A precios constantes. Y si decimos precios constantes, PBI real elimina
¿sí? Elimina el cambio de los precios a lo largo de los años, mientras que el PBI nominal o a precios corrientes sí refleja estos cambios. Sí refleja estos cambios anuales, ¿sí? Ya sea por incrementos como la inflación, o disminuciones como la deflación. Incrementos como la inflación o disminuciones como la deflación. ¿Cierto? Ya está. Mientras que el PBI real es educado para medir el crecimiento económico. Entonces, ¿cuál será el tipo de PBI donde yo puedo ver los cambios como inflación o deflación? ¿Cuál será? Estamos en clase. ¿Cuál será? El PBI nominal, pues. El PBI nominal. ¿Cuál será el PBI que me permite realizar, ¿sí? Medir el crecimiento económico? ¿Cuál será el PBI que me permite ver el crecimiento económico? Ya está. ¿Listo? Real. Ahí está entonces. Producto Nacional Bruto. Producto Nacional Bruto. Entonces, cuando hablamos del Producto Nacional Bruto, que será, es el valor monetario total, el valor monetario total de los bienes y servicios, ya sabes, finales. ¿Quién los genera? Esto es lo importante. Generados por los connacionales de un país. ¿Sí? Los connacionales de un país, en un periodo de un año, ya saben, con independencia del lugar donde se realiza. Con independencia del lugar donde se realiza. Independientemente de donde se realice la producción. ¿Cuál será su fórmula? Producto Nacional Bruto va a ser igual a PBI menos el saldo neto de factores. Menos el saldo neto de factores. ¿Cuál va a ser el saldo neto de factores? ¿Sí? El saldo neto de factores externos es la diferencia entre, ¿sí? La diferencia por los connacionales de un país que operan en el extranjero, lo que se manda, y los extranjeros que operan en el país. Solo lo que produce sin contar lo extranjero. Solo las empresas nacionales, sin contar las empresas extranjeras. Solo las empresas nacionales sin contar las empresas extranjeras. ¿Listo? Ahí está entonces. Producto Nacional Neto. El Producto Nacional Neto.
Cuando decimos Producto Nacional Neto, entonces, es el resultado de deducir el consumo de capital fijo del Producto Nacional Bruto. Entonces, aquí es más directo, aquí ya no se da mucho problema. ¿Cómo voy a tomarlo? Voy a tomarlo como Producto Nacional Neto es igual al Producto Nacional Bruto menos la depreciación, el consumo de capital fijo que ustedes ya conocen, que es la depreciación. ¿Sí? Más directo, porque ya el anterior ya lo hemos visto. Ahí no tienen que hacerse problemas. Producto Nacional Neto es igual al Producto Nacional Bruto menos consumo de capital fijo, que es la depreciación. ¿Listo? Producto Nacional Disponible. Producto Nacional Disponible. ¿Qué es lo interesante acá? El saldo de las transferencias corrientes es la diferencia entre los ingresos por concepto de transferencias que recibe la economía del resto del mundo y los egresos o pagos que hacen los agentes económicos residentes hacia el resto del mundo. O sea, lo que entra del resto del mundo, lo que hace y lo que sale del resto del mundo. Lo que entra del resto del mundo y lo que sale del resto del mundo. ¿Sí? Facilita esta ecuación también. No tiene que haber mayor inconveniente. Saldo de transferencias corrientes, ¿sí? Los ingresos que hacen los agentes económicos hacia el resto del mundo, los ingresos y los egresos de los agentes. Ya está. Indicadores económicos. Indicadores económicos. Ya, hay que tener en claro, por ejemplo, lo que es un indicador per cápita, como está acá. Un indicador per cápita. ¿Cuándo hablo de un indicador per cápita? ¿Qué será un indicador per cápita? A ver, todos los indicadores, Sandra atenta, viene ahí. Todos los indicadores pueden ser per cápita. Todos los indicadores pueden ser per cápita. ¿Cuándo tengo indicadores per cápita? ¿Cuándo tengo indicadores per cápita? Tengo indicadores per cápita. Tengo indicadores per cápita. Cuando, ¿sí? Divido el indicador entre el total de la población. Cuando divido el indicador entre el total de la población. Ahí tengo indicador per cápita. ¿Sí? Entonces el indicador de total, por ejemplo, si hablo del PBI, el PBI lo puedo transformar en indicador per cápita, sí. ¿Cómo puedo transformar el PBI en indicador per cápita? Acá está, miren la fórmula. PBI per cápita va a ser igual al PBI total, ¿sí? Dividido entre el total de la población. Y si lo divido entre el total de la población, entonces, ahora es PBI per cápita. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Los demás están ahí, ya se fueron. Ya. Listo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. Ya, un dato, escuchen, un dato. No se vayan a equivocar, ¿eh? Un dato, ¿sí? Un dato. Sería real, estaría bien, estaría claro, sería cierto
que yo agarro el total del PBI, que lo divido entre el total de la población, y entonces me va a salir un número, ¿sí? Sería real, sería cierto entonces que si yo divido el PBI entre el total de la población, vaya a decir que me sale 800, o sea, estaría bien y estaría claro que todas las personas ganan 800. Matemáticamente sí, en la realidad, ¿todas las personas ganan lo mismo? No, pues, ¿cierto? Tienen que tener cuidado porque la cifra per cápita, la cifra per cápita, claro, unos ganan más, otros ganan menos. La cifra per cápita lo que me va a servir es para hacer análisis, para poder comparar, pero no es del todo cierta, pues no es cierta en el fondo, porque todo lo que yo divido per cápita no va a ser que todos ganen lo mismo, que todos producen lo mismo, que todos gastan lo mismo. Ya, cuidado con eso, ¿ah? Cuidado con eso, estoy explicando, ¿ah? Y luego voy a tener tasa de desempleo. Tasa de desempleo. ¿Qué será la tasa de desempleo? Es facilito, pues, ¿no? Un indicador que mide ¿qué? ¿Qué va a medir? La desocupación. Va a medir la desocupación. Va a medir la desocupación en función a la población, ¿no? En función a la población. ¿Sí? Ya está. Claro. Ahí está la ecuación de la tasa de desempleo. ¿Cómo va a ser la ecuación de la tasa de desempleo? Tasa de desempleo, cantidad de personas desempleadas, población económicamente activa. Ahí está, ahí lo tienen. Y marquen sus claves. Hasta ahí la clase. Hasta ahí la clase. ¿Falta? ¿Qué cosa falta? Ah, sí, faltan 5 minutos. Claro. Sí, faltan 5 minutos. Primera vez que hemos acabado temprano. Ya era hora. Marquen sus claves. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Miguel, ¿alguna duda? Los mercados tienden a saturarse. Aquí no. Los mercados sí se saturan. ¿A qué te refieres cuando dicen que las empresas extranjeras tengan libre ingreso? Sandra. A ver, aquí no, aquí no. Aquí no que había preguntado primero. ¿Sabes cuándo se satura? ¿Sabes cuándo se satura un mercado? Mira, imagínate, ¿no? A ver. ¿Te acuerdas que al principio nadie vendía carcasas? O sea, los plastiquitos, las lunitas para los celulares, ¿no? Los protectores, las carcasas, los vidrios, ¿no? Algunos de colores, otros con tapita acá, ¿sí? Ya está. ¿Y luego qué pasó? Mucha gente empezó a vender, o sea, mucha gente empieza a competir con ese producto, ¿sí? Mucha gente empieza a competir con ese producto. Cuando la gente empieza a competir, ¿sí? Con ese producto, entonces llega un momento en que ya nadie entra. Por ejemplo, ¿sería negocio que tú te pongas a vender casas en el centro de Lima? Ya no creo. Estaba más mi pregunta. Entonces sí se satura, pues. Sí se satura. ¿Cuándo se satura? ¿Cuándo se satura? Se satura cuando ya no puede entrar otro competidor. Ya mientras plantea Sandra. Profe, ¿se puede cambiar el modelo económico mundial? Pero había otra pregunta antes. ¿Qué me habían preguntado? Por acá, ¿dónde está?
Ah, ya, las empresas extranjeras tenían libre acceso. Aquí no, ok. Aquí no, ok, ya. Sandra, algo estabas preguntando. Y Miguel, que me pregunta, profe, ¿puedo cambiar el modelo económico mundial? Bueno, los modelos económicos mundiales suelen a cambiar, ¿sí? Los modelos económicos mundiales suelen a cambiar. Suelen a cambiar en el mundo, pues, en el mundo por sí solos. Naturalmente, los modelos económicos que cambian en el mundo cambian después de mucho tiempo, ¿sí? Cambian después de mucho tiempo. El modelo no ha cambiado, lo que ha cambiado es lo que ha cambiado con las pandemias es que hemos visto otra realidad y hay ciertos efectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una variable exógena. Es una variable exógena que podría haber ocurrido, ¿sí? En cualquier momento. Es más, en la antigüedad ya han habido pandemias, ¿sí? Y han traído naturalmente, y han traído pérdidas, pues, ¿no? Porque la gente, ¿qué hace? La gente lo que tiene que hacer es cuidarse. ¿Cuál es la ventaja de esto a nivel económico? ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que vivimos en un mundo moderno, ¿sí? Donde en más o menos un año están sacando una vacuna que está salvando mucha gente y que puede provenir del problema. Miren una cosa, este, generación de virus nuevos siempre ha habido. No es algo, lo que pasa es que es feo, pues, es feo, porque, o sea, sale un virus nuevo y sale, pues, porque el mundo es así, hay vida, hay cambios, hay transmutación, hay climas, hay un montón de cosas que ocurren, en este caso, ¿sí? Que hay dos versiones de cómo ha sido, pero ya, sale un virus, ¿es la primera vez que sale un virus nuevo en el mundo? No. Y antiguamente, ¿cómo hacía? La última referencia que tenemos es la de España, ¿no? De la gripe negra, la peste negra, no sé, que mató un montón de... Española, profe. La gripe española, ¿verdad? Sí, que mató un montón de gente. ¿Han visto? Han leído, han chequeado. Ahora, ahora ha muerto gente, pero no como debiera, porque al toque, ¿no? La información, ¿no? Ya la mascarilla, ya no salgan, ya la prevención, ¿cierto? Ya la vacuna, ¿sí? Que ahora ha descendido mucho, ¿no? Ahora ha descendido mucho los contagios por la vacuna. Pero no hacemos caso, pues, ¿no? No hacemos caso. No hacemos caso porque salimos, vamos a manifestaciones, eso está mal. Al margen del tema de que quién te gusta, que por quién vota, mucho al margen de eso, no se debe, la gente no se debe aglomerar. Entonces, las pandemias van a traer cambios siempre, ¿sí? ¿Listo? Ahora sí nos pasamos. Antes estábamos temprano, ahora ya nos pasamos de la hora. Bueno, listo chicos, espero que les haya gustado la clase como siempre, hay que tratar de no pasarnos en la hora, ¿no? Salvo que sea unos minutitos, pero que no hacen mal a nadie, ¿sí? Lo de Sandra, pero Sandra tenía que reformular su pregunta, porque yo le decía, ¿a qué te refieres con dejar libre a las empresas? Si vienen productos del extranjero, se les cobran aranceles. Si no se les cobrara, habría más competencia. No te olvides que el producto del extranjero compite con el producto nacional. Cuando viene un producto extranjero, ¿sí? O una producción extranjera, destruye a la producción nacional. Al empresario que está produciendo acá le hace daño. Y ese empresario que está produciendo acá, ¿sí? Ese empresario que está produciendo acá paga personal, o sea, genera empleo, genera salarios, compra factores, o sea, genera plata a los proveedores. Entonces, lo más lógico es que se trate de evitar que venga el producto extranjero, porque muchas veces, ¿sí? Llega a menos precio todavía. Entonces, quiebra la empresa nacional. ¿Listo, Sandra? Claro, claro. La idea es que vengan a invertir acá. Por eso, a ver, escuchen una cosita, el tema de la inversión extranjera. La inversión extranjera no es mala, como algunos la pintan, que suena a cuco. La inversión extranjera no es mala, ¿sí? El tema es que la inversión extranjera tiene que hacerse bien. O sea, tiene que venir las empresas extranjeras. Si las empresas vienen e invierten acá, ¿sí? Pagan alquiler, pagan producción, pagan empleados,
pagan transporte, pagan un montón de cosas y esa plata genera empleo en el país. ¿Sí? O sea, lo ideal es que vengan a producir acá. Bien controlado, obviamente. Listo, ahora sí. Nos vemos. Estudien, un abrazo para todos si les quiere. Ya saben, cuídense, cuídense, cuídense y traten de no salir. Ya, nos vemos, nos vemos. Chao, gente. Gracias, gracias, se les quiere. Mascarilla, ya saben. Listo, listo, listo. Sí, ya leí el informe también. A cuidarse, ya, a cuidarse esa variable.